Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer, en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, por la gracia del Señor. Ahí estamos. Estamos estudiando el libro de Efesios. Qué maravilloso libro, cuánto que el Señor nos habla, cuánto contenido que hay. Y me encanta ese plan que tiene el Señor desde la eternidad hasta la eternidad con nosotros, con Cristo, por la eternidad. Así que es maravilloso. Pero también en ese libro de Efesios nos dice cómo debemos nosotros vivir aquí, ahora, mientras tanto, hasta que llegue el reino futuro. ¿Cómo debemos nosotros prepararnos para esto? Así que hoy vamos a hablar, capítulo 6, del versículo 5 al 9, hablando de la responsabilidad laboral, cómo un creyente tiene que actuar en base a su trabajo, sus responsabilidades. Vamos a estar hablando de esto. Bueno, recuerda, Efesios es una carta. Epístola significa es una carta que le mandaba el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Así que alguien tuvo que llevar esa carta. Y cuando Pablo estaba escribiendo, él estaba pensando en sus destinatarios, estaba pensando en la iglesia de Éfeso, las necesidades que tenían. El Espíritu Santo vino sobre él, lo capacitó con sabiduría, pero también ahí con precisión para escribir sin errores la carta a los Efesios. Entonces podemos encontrar mucho contenido teológico, doctrinal, pero también la parte práctica de cómo esto debería ponerse en práctica para los efesios en primer lugar. Así que hay un contexto ahí que tenemos que conocer, descubrir, ver cómo se manejaban en ese momento, en ese tiempo, algunas palabras que son importantes también para encontrarle ese significado rico, ese significado original que tenían. Nos evocamos a todo eso para poder llevar adelante el estudio de la carta. Así que recuerda que es una carta. Toma un cuaderno, escribe, toma apuntes y si tienes alguna pregunta, por favor, envíala, escríbeme a pastoricre@gmail.com y ahí te estaré respondiendo a la pregunta que tengas. Si te has perdido alguna clase, por favor, vuelve atrás, fíjate cuál es la que te falta, porque Efesios es una carta y todo está conectado. El capítulo 1 con el 2, con el 3, con el 4, el 5 y el 6. Así que todo tiene que ver en lo que estamos estudiando. Si te falta algo, hay un hueco ahí que necesitas cubrir. Así que ponte al día con los capítulos para que puedas seguir adelante con este estudio. Muy bien. Así que hoy vamos a hablar acerca de las responsabilidades laborales. A ver, ¿cómo lo dice el apóstol Pablo? Vamos a leer Efesios capítulo 6, vamos a hablar desde el versículo 5 hasta el 7 y luego más adelante veremos hasta el 9. Dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y el 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahí dice siervo libre, entonces significa que el siervo tiene una consideración a nivel contexto histórico. Por eso, si vamos a esa época, la época de que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, tenemos que entender un poco el contexto que estaba sucediendo allí. En ese momento estaba el Imperio Romano y la capital era justamente Roma, y allí entonces todo lo que sucedía en Roma se trasladaba al resto del mundo, y según los historiadores se había calculado que había por lo menos 60 millones de esclavos en el imperio. Tremendo, ¿no? Porque en ese momento la población mundial no era tan grande como ahora, así que 60 millones era una población tremendamente grande, numerosa, había muchos esclavos. Entonces significa que dentro de la iglesia, cuando recibían a Cristo en su corazón y se integraban a la iglesia, había mucha gente que todavía seguía siendo esclavo y ahora entonces estaba también siendo cristiano, ¿no? Con una nueva vida. Sin embargo, ¿qué pasaba con esas responsabilidades que todavía le tocaba, ¿no? Había mucha pereza en el Imperio Romano, no querían mucho trabajar. Por eso también en otras cartas el apóstol Pablo, por ejemplo a los tesalonicenses, les decía que el que no quiere trabajar, que no coma. Es responsabilidad de todos el trabajo. Pero había esto de que, bueno, el trabajo duro, difícil y demás,
No lo hacemos nosotros los que tenemos cierta condición, decían ellos en esa época, ¿no? Cierta condición económica, social, que lo hagan los esclavos. Así que terminaban haciendo toda esa tarea, ¿no? No era, el trabajo como manual no era digno, ¿no? De un ciudadano trabajar con esas manos. Así que todo lo hacían los esclavos. Médicos y maestros eran esclavos. Tenedores de libros, financistas, la correspondencia, todo lo hacían los esclavos, ¿no? Y aparentemente que tenía dinero, el que era un amo y señor, pues no hacía nada más que fiestas y disfrutar la vida así como ellos lo habían entendido. Pero el trabajo lo hacían justamente los esclavos. A menudo puede también que había un profundo aprecio entre un esclavo y un señor, ¿no? Que de alguna manera tenían consideraciones, hasta eran parte de la familia, y se preocupaba mucho, pero eso no era la mayoría. La mayoría tenía una situación muy difícil, muy precaria, era tosca, era terrible, y si nosotros lo vemos de la perspectiva actual, donde todos somos libres, ver lo que significa esclavitud para nosotros hoy, eso se nos hace más terrible todavía, ¿no? Pero en esa época era parte de la vida cotidiana, ¿no? Casi todo el mundo entendía y veía lo que significaba el trabajo de un esclavo. Inclusive, fíjese, en la historia, Aristóteles decía que no podía haber amistad entre un amo y un esclavo, porque el esclavo es una herramienta viva, de la misma manera que una herramienta es un esclavo inanimado. Así lo consideraban justamente a todas las personas que estaban bajo yugo de esclavitud, ¿no? Así que la gente pagana consideraba a los esclavos como una cosa, meramente una cosa. Y si esa persona, ese esclavo, no estaba bien de salud, era un derroche cuidarlo y ayudarlo, sanarlo, gastar dinero en él, ¿no? Directamente lo dejaban morir. Si usted va a la Biblia en tiempos más anteriores a Efesios, se va a encontrar, por ejemplo, en el tiempo de David, que la ciudad donde vivía David había sido atacada por enemigos, entonces empezaron a perseguir a esos enemigos y lo primero que encontraron fue a un esclavo que hacía 3 días había sido abandonado por su dueño porque estaba enfermo. Es así como lo trataban justamente los esclavos. Pero David actuó de otra manera, fue muy humanitario con esta persona, lo hizo parte del pueblo y demás, y lo cuidó, lo protegió, trató de ayudarlo en todo esto. Entonces, vemos que el que tiene a Dios actúa de una manera diferente frente a esta realidad que se estaba viviendo en el mundo, ¿no? Por eso Pablo, cuando da estos versículos, él está dando un consejo revolucionario para la época, porque no era así con los esclavos. El que era dueño hacía lo que quería con la persona, y si quería matarlo también, y si quería abandonarlo, nadie decía nada. Así que cuando Pablo empieza a hablar acerca de toda esta situación, pues justamente él está hablando más allá de lo que estaba pasando en la cultura. Y hoy por hoy, bueno, hoy es diferente, hoy todos hacemos el trabajo, es verdad que alguno trabaja como esclavo, ¿no? Parece, y recibe muy poco salario, y tenemos la posibilidad o ciertos derechos laborales para que uno pueda usarlos y que no se aprovechen de un trabajador. En esa época no existía todo esto, ¿no? Por eso era importante entenderlo. Ponernos en esa época es difícil para nosotros, ¿no? Después de 2000 años. Pero esa es la realidad. Ahora, ¿qué dice Dios de la esclavitud? No es que Dios creó la esclavitud. Esto es una cuestión meramente humana. Entonces, hay algo que debemos entender porque la Biblia menciona muchas veces el tema de la esclavitud. Digamos que, según la palabra de Dios, era permitida de manera temporal debido a la condición de maldad del hombre, ¿no? Así que solamente a través de Jesucristo viene la verdadera libertad, que empieza siendo espiritual, ¿no? Dios le dijo al pueblo de Israel que nunca tomaran esclavos de su propia gente, porque justamente ellos eran parte del pueblo de Dios. Sí podían tomar a otras personas que pertenecían a otros pueblos. De hecho, eran otros pueblos que para Dios estos pueblos ya estaban castigados totalmente porque no querían recibir todo lo que Dios ya le había establecido, como Sodoma, Gomorra, por ejemplo, ¿no? Después de alertarnos, darle palabra y tantas veces, entonces llegó un momento que llegaba el juicio. Así era en el Antiguo Testamento. Hoy por hoy no funciona así. La cruz de Cristo ha hecho grandes cambios. Por eso es que hoy funciona de otra manera. Gálatas 3:28 nos dice que en Cristo ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Por eso, para Dios, esas diferencias sociales, culturales, laborales, no hay diferencia cuando estamos hablando de haber recibido a Cristo y somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo también nos dice en otras escrituras que si alguien venía como esclavo, además de no haber ninguna diferencia para Dios, pero si puede procurar la libertad, que lo haga, porque es mucho mejor esto, justamente, ¿no? Primera de Corintios 7:21 dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. De alguna manera también, entonces, el hecho de saber que Cristo nos da la libertad, uno debería transmitir eso mismo a los demás. Bueno, de hecho, este país sabe mucho de esto, hace muchos años atrás, donde justamente el presidente Abraham Lincoln, ¿no?, fue el que intervino con esa terrible guerra civil que hubo, ¿no?, por causa de la esclavitud y tantas otras cosas más. A partir de ahí entonces, fíjese que Abraham Lincoln conocía la palabra de Dios y él sabía lo que Dios decía, lo que Jesús vino a hacer en cuestiones de la libertad, ¿no? Así que ese principio, ese espíritu está en el Nuevo Testamento, de que la esclavitud ahora debería procurarse tener cierta libertad, pero si vienes a Cristo en ese contexto, pues no hace diferencia para Dios, porque la verdadera libertad es la espiritual, la del corazón. No sé si has tenido alguna vez la experiencia de poder ir a predicar a una cárcel. A mí me tocó alguna vez tener que ir y es una sensación tan extraña, ¿no? Pero al final termina siendo gozoso porque vas a predicar a un lugar donde están encerrados por varios años con sentencias y demás. Pero la gente que ha recibido a Cristo en ese lugar expresa ese gozo, la alegría de saber que ahora tiene libertad espiritual, y en esos cultos que se hacen en esas cárceles, la verdad se siente la presencia de Dios a tal punto de que se siente hasta libertad dentro de esa situación. Por eso, porque justamente la verdadera libertad pasa por el corazón. Cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos con que la realidad de la iglesia era que, por ejemplo, aquí en los Efesios, ¿no?, había hermanos que se habían convertido al Señor y eran esclavos. Entonces, ¿cómo tenían que proceder? El apóstol Pablo les dice, le habla primero a los esclavos, le dice, ustedes tienen que obedecer a los amos. Así que en primer lugar, hay aquí, ¿no?, si hacemos una relación entre, tenemos al siervo, tenemos al dueño, pero tenemos también a Dios en este sentido, porque el apóstol Pablo le escribe a los cristianos, ¿no? Le va a escribir a los siervos, al empleado, al esclavo, le va a escribir también al dueño, al jefe, pero que también era cristiano. Así que la relación tenía que estar entre ellos con el Señor. Digamos que el siervo, empleado, era hijo de Dios, entonces debía actuar como un hijo de Dios frente al dueño y jefe. Pero si el dueño y jefe era cristiano, con esa relación que tiene con Dios, tenía que también actuar de esa misma manera también con el empleado o con el siervo. Así que las relaciones laborales están marcadas por nuestra relación espiritual. El apóstol Pablo entonces, hablando primero a los siervos, a los que tienen empleados, a los que están bajo dependencia, tal vez tú puede ser que estés trabajando de esa manera, ¿no? Dice que debemos trabajar en obediencia. Si nos piden hacer una cosa, pues nosotros debemos respetar lo que nos están pidiendo para poder hacerlo. Si hay algo que no está bien en este momento, en este contexto, pues hay que hablarlo con el jefe, con las demás personas y dejarles saber cuáles son los criterios, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy cristiano y sirvo al Señor y me dicen que debo mentir, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo te puedo contar mi propio testimonio. Cuando hace mucho tiempo atrás yo trabajaba en relación de dependencia en una empresa y mi jefa no era cristiana, pero mi jefa me dice que yo debía mentir diciendo que ella no estaba en ese momento. Entonces yo le dije que la verdad es que no iba a mentir porque no es parte de mí, siempre voy a decir la verdad, así que no me pidiera hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo entendió y
Más adelante, pues me vuelve a preguntar y me llama porque había una situación particular en la empresa y me dice, a ver, Pablo, tú que siempre dices la verdad, a ver, ¿cómo fue esto? Entonces, de alguna manera uno ha dado ese testimonio anteriormente para que después sepa que siempre vas a decir la verdad. Así que nuestra relación con Dios, si Dios dice que hagamos la verdad, pues entonces tenemos que hablar también con las demás personas para dejarles saber que nosotros siempre vamos a estar en obediencia sin faltar a la verdad. En obediencia sin faltar a las convicciones que tenemos nosotros como creyentes, ¿no? Que es importante. Así que es obediencia. Prestar atención, la palabra en griego es eso, prestar atención y subordinarse a la autoridad. No porque seamos cristianos, entonces ahora ya no tenemos que obedecer a nadie, solo al Señor. La verdad es que estamos bajo dependencia y necesitamos entonces obedecer como se nos está diciendo. No le dice a los esclavos que se rebelen, ¿no? Y que sean libres. ¿Por qué? Porque no tenían derechos, no tenían ninguna ayuda a nivel liberal, hoy es laboral, hoy es diferente, ¿no? Pero en ese momento la situación era difícil, por eso el mensaje era obedecer. La verdad es que este mensaje cristiano, en cuanto a lo laboral, es, mira, sirva al Señor donde estés. Donde estés, haz la diferencia, porque somos sal y somos luz en todo lugar. Nuestro trabajo tiene que ser el lugar donde podamos mostrar a Cristo nuestra conducta, nuestra forma de trabajo, en la sujeción a la autoridad también, ¿no? Fíjese que hay muchos que han notado, aún en la palabra del Señor se nos muestra que aquellos que eran esclavos inclusive, pero hacían las cosas correctamente, tenían buen testimonio, fueron beneficiados, fueron bendecidos inclusive por el mismo Dios. Un caso es el caso de José. José fue vendido como esclavo y después puesto en la cárcel, y sin embargo en estos lugares que estaba restringida su libertad, siempre él hizo la voluntad de Dios y agradó no solamente a Dios, sino también a los que tenía a su alrededor, yendo más allá de lo que se le pedía por ahí, ¿no? Un ejemplo. Entonces, de esa manera es como al final eso fue recibido, mirado, fue demostrado como alguien que tenía algo diferente en su corazón. No hacía simplemente las cosas porque le tocaba, sino porque tenía una motivación extra de saber que uno es hijo de Dios. Así que sirvamos como cristianos, donde estemos, cómo estemos, sirvamos al Señor en ese lugar. Ahora, el Evangelio, ser cristiano o el cristianismo, no nos da la libertad para evadir nuestras responsabilidades, sino para mostrar el amor y la verdad del Señor en todo momento. Así que, en primer lugar, obediencia. Después dice que debemos hacerlo con temor y temblor. ¿Qué significa eso, no? Estas palabras tienen que hablar con respeto y temor a las consecuencias, porque si hago algo mal, después lo tengo que afrontar, ¿no es cierto? Y después también eso de temor significa ser serio y responsable, comprometido, hacer las cosas correctamente, ¿no es cierto? Así que es un buen punto a tener en cuenta a la hora de trabajar, cómo lo estamos haciendo. También, en tercer lugar, dice con sencillez de corazón. La palabra sencillez significa con sinceridad, sin disimulo y con generosidad. Así que no es que hago alguna cosa simplemente para agradar a alguien y después lo hago mal, sino que lo voy a hacer bien porque mi corazón está rendido delante del Señor. Así que si mi corazón está controlado por Dios, mi trabajo entonces también evidenciará esa entrega que yo le he dado al Señor. También dice, miren qué expresión extraña esta, dice, no sirviendo al ojo, ¿no? Y en griego la palabra es oftalmudulia, que significa trabajo de vista o que necesita cierta vigilancia. Está diciendo no servir al ojo como diciendo vamos a hacer solamente aquello que se ve para el jefe, ¿no? Si el amo, el dueño, el jefe, el que me pidió trabajar, ¿no? Ve que yo hago las cosas bien, cuando está, entonces vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando se va y me dejan solo? Si a menos que yo tenga una cámara que me estén grabando, pues entonces ahí se verá qué tipo de motivación y corazón tengo. Si soy hijo de Dios, relación con el Señor, no voy a servir solamente cuando me ven, sino también cuando no me ven. Haré las cosas bien cuando sean notorio y también haré las cosas bien cuando esté en oculto, cuando no hay nadie que me vea. Ese es el principio. También se dice en Colosenses 3:22,
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Por eso, el punto de todo esto es que no estamos solamente para dejarlo contento al jefe por un momento en que él está aquí con nosotros, sino durante todo el periodo laboral, toda la jornada, para justamente poder producir el fruto que se requiere acerca de nuestro trabajo. Alguien dijo, cualquier trabajo debe ser bueno como para ofrecérselo a Dios. Si es así, entonces estamos siendo bien responsables. Si el trabajo que yo le estoy haciendo a mi jefe, a mi patrón, es tan bueno como para dárselo a Dios, entonces voy bien, ¿no? Ese es el principio. Bueno, también nos dice que debemos hacerlo como siervos de Cristo. Este siervo no lo tenía que hacer simplemente porque esta persona se lo estaba obligando a hacerlo, sino porque en primer lugar uno es siervo de Dios, de Cristo mismo. Así que lo debemos hacer como para el Señor. El apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, se lo voy a leer también, Colosenses 3, 23 al 25, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Inclusive en los trabajos seculares, debemos pensar que se lo estamos haciendo al Señor. Porque de esa manera nosotros estamos, además de pensar en el Señor, estamos desarrollando nuestros talentos de manera correcta. Estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Y fíjese con que la calidad que hagas tu trabajo se te medirá para después qué es lo que tú vas a hacer en la eternidad. Cuando el Señor hablaba de los que ocuparon los talentos, ¿no? El que tenía 5, el que tenía 2, multiplicaron esos talentos, pero el que tenía 1 no hizo nada y lo guardó, ¿no? Y al final entonces fue reprochado por esto. Pero aquellos que produjeron buenos talentos, dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco en esta tierra, has sido fiel, sobre mucho en la eternidad te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso significa entonces que lo que estamos haciendo ahora está marcando en nosotros qué calidad de trabajo hacemos, qué calidad tenemos de carácter para reflejarlo en el trabajo. Por eso piensa en tu trabajo no como un asunto que solamente es obtener dinero para tu casa. Piensa, el trabajo también manifiesta qué tipo de temperamento tienes, carácter, tus principios para la vida, qué piensas de los demás, cómo ayudas a otro. Hay mucho de eso que se va a desarrollar en tu vida laboral. Fíjate, a la cuenta. ¿Cuánto tiempo pasas tú en tu casa y cuánto tiempo pasas tú en tu trabajo? Estoy seguro que muchos de nosotros puede que pasemos más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, todos los principios de la palabra de Dios se van a reflejar mucho en tu trabajo. Y es importante darte cuenta que esto va a marcar esa diferencia en tu vida. Eres sal, eres luz, y en tu trabajo esto se tiene que notar. También dice, haciendo la voluntad de Dios. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Esa voluntad es esa determinación de Dios, el propósito, ¿no? La inclinación que tiene Dios para hacer las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Debo hacerlo como un plan, un propósito del Señor mientras estoy aquí en la tierra. Todo lo que Dios me ponga para hacer, pues lo voy a hacer como para el Señor y agradarlo ahí. También dice, sirviendo de buena voluntad. Buena voluntad. Así que si estamos sirviendo al Señor, esa buena voluntad significa con buenas intenciones, con amabilidad, con entusiasmo. Así que es la manera en que uno tiene que trabajar para hacerlo de buena voluntad. Continuamos Colosenses 3:24. Dice, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona para Dios. Entonces es importante esto, ¿no? Sirviendo de buena voluntad al Señor y así como servir para el Señor. El Señor mismo dice que nos va a dar la recompensa. Pero también cuidado, porque si hacemos las cosas mal, vamos a recibir las consecuencias de eso también. Muchas veces decimos, no, ¿qué está pasando en mi trabajo, Señor? Que tú no me estás ayudando. Pero si yo no estoy motivado, estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo solo lo que me piden y a veces inclusive no lo hago bien y termino haciendo doble el trabajo porque lo hice mal. No estemos culpando al Señor de que el Señor no me está bendiciendo en el trabajo. Tengo que poner lo mejor de mí, dar excelencia en mi trabajo y vas a ver el resultado.
¿sí? Hasta las mismas personas que te han dado el trabajo van a decir, esta persona vale la pena, hay algo especial en él, ¿no? Evidentemente hay que saber cuáles son los límites, porque cuando uno es un buen empleado, puede que aquí te quiten todo el jugo, te expriman, ¿no? Entonces hay que saber poner límites claros. Pero tu corazón tiene que estar sano, saludable, sirviendo al Señor, aunque estés sirviendo en tu trabajo, pero hazlo como para el Señor, con el gozo de saber que el Señor va a recompensarte. Así que en el trabajo, piensa que estás allí por voluntad del Señor. Dale gracias al Señor por ese trabajo porque te permite tener el dinero para llevar a casa. Puede que a lo mejor no es el mejor trabajo, el Señor tendrá alguno mejor para ti, a lo mejor te está probando, a lo mejor es una prueba para saber si sales bien en esta. Si esto está bien y pones lo mejor de ti en este trabajo, entonces el próximo te irá muy bien. Si eres diligente, hay un pasaje de Proverbios que dice, hombre diligente estará en las mejores posiciones junto a reyes. Así que presta atención a esto, es muy importante. Tu trabajo es el ámbito donde tú vas a desarrollar tus talentos, tus habilidades, tu relación con el Señor, la vas a manifestar allí. Entonces, si tú haces todas las cosas como para el Señor, te van a salir mejor. Además, vas a tener la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo. Vas a tener una motivación extra y diferente y verás el resultado. Te va a redituar mucho más todavía, ¿no? Muy bien. También, ahora, no solamente estamos hablando de el siervo, cómo debe ser en su relación laboral, el empleado con el jefe, sino también al revés, porque de pronto en la iglesia encontramos, en la iglesia de los Efesios, que había muchas de estas personas que se convertían al Señor y venían a la iglesia. Y de pronto nos encontramos con que en la misma iglesia el amo y el esclavo estaban juntos. El jefe de un trabajo y el empleado estaban juntos en la iglesia. Y para Dios eran todos iguales. Así que en el ámbito de la iglesia no es que uno tenía autoridad sobre otro porque uno era el jefe y otro el empleado. No. En la iglesia todos iguales. Es más, podía ser inclusive que dentro de la iglesia había esclavos o siervos que tenían más autoridad espiritual que sus mismos dueños. Así que era una situación bastante atípica esto, ¿no? Dentro de la iglesia se mueve por autoridad espiritual, por lo que Dios habla, ¿no? Y cómo Él traza esos ministerios para que siga funcionando la iglesia. Por eso era importante trazar todo esto bien, ¿no? Para que desde ese contexto hasta hoy lo entendamos exactamente cómo es. Así que vamos a leer versículo 9. Dice así, Efesios 6, 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así que nos habla de cómo ser un buen jefe cristiano. Si soy cristiano, tengo mi empresa, ¿cómo voy a tratar a los que están bajo mi cargo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, aquí nos dice que nosotros debemos saber que Él también está sirviendo al Señor. Así como le decíamos a un sirviente, a un siervo, a un trabajador, que debe hacerlo como para el Señor, también un jefe, un patrón, un dueño, tiene que hacerlo como para el Señor y los que están bajo su cuidado como si fueran sus hermanos en Cristo. Así que de esa manera debemos tratarnos, ¿no? Así que Dios ve todo lo que ellos hacen y eso era importante también. Por eso era pagar lo que es justo, darle a lo que le corresponde. Según la ley de Dios no podían dejar de pasar el día de trabajo que se había estipulado del pago para decir no, te pago otro día. Eso no está bien dentro de aquellos que hemos recibido al Señor y entendemos la palabra de Dios como regla de fe y conducta. Yo me acuerdo que en una iglesia donde yo pertenecía, en Argentina, una persona de la iglesia, en tiempo de oración, se levantó diciendo, quiero pedir oración a la iglesia porque mi patrón no me paga. Así que orar para que Dios le toque su corazón y se sentó. Y resulta que en la iglesia el patrón estaba a 2 bancos más atrás que él, ¿no? Porque pertenecía a la iglesia. Y ese patrón parece que no le estaba pagando. Así que, por un lado, el patrón muy mal por no pagarle, pero por el otro, hermano, mandarlo al frente delante de todos ahí en la iglesia tampoco estaba bien, ¿no?
Pero la realidad es que eso no debe acontecer dentro de los cristianos. Si hay un jefe, un dueño, que traza, estipula la forma de trabajo con alguien y yo te voy a pagar tal día y tanto, pues eso es lo que hay que hacer, eso es lo que debe hacerse. Entonces, esas cosas deben cumplirse porque son importantes. Por eso aquí hay una serie o por lo menos 4 cosas que nos habla el apóstol Pablo, que le está dando a aquellos que son dueños, que son jefes, que tienen autoridad laboral y cómo relacionarse con las personas que tiene bajo su cuidado. Así que en primer lugar dice que deben actuar con la regla de oro, porque acá la frase que usa dice, si bien dice el versículo 9, vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, ¿no? Así como ellos tenían que, como los esclavos, como los siervos, como los empleados, tenían que actuar de manera cristiana frente a los jefes, haced con ellos lo mismo. Está diciendo que todo lo que hemos hablado aquí como siervos de Cristo, también hacerlo de la misma manera. Como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Si yo quiero que me paguen, entonces yo debo pagarles. Si yo quiero que me hagan un buen trabajo, por lo tanto yo tengo que hacer un buen trabajo también. Entonces es esa manera que el Señor ha hablado, ¿no?, de su regla de oro, aplica constantemente en cuestiones de trabajo. Así que es hacer con ellos lo mismo que uno quisiera que también hagan con nosotros. Después dice que deben actuar sin amenazas. Es muy feo que tener así a alguien bajo amenaza. Que si no trabajas no te pago. Que si no haces las cosas mal te voy a denunciar. Que si no te voy a quitar esto y lo otro. Realmente un jefe, un dueño cristiano no debe actuar de esa manera. Porque lo dice ahí la palabra de Dios, sin amenazas, ¿no? La cuestión es que hay un contrato de trabajo, hay una forma de trabajo, ya está estipulada de antes y eso es lo que se tiene que pactar y eso es lo que se tiene que hacer. Así que si eso no se cumple, pues entonces hablaremos firmemente con aquel que ha roto ese pacto. Pero eso es lo que debemos hacer. La verdad, por eso una persona que está en autoridad laboral debe actuar según lo que dice la palabra de Dios, sin amenazas. Además dice que debe actuar con temor de Dios. Aquí está diciendo que tenemos al mismo Padre. A ver, recuerden esto, miren qué interesante la palabra, ¿no? Porque dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Está diciendo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Tienen el mismo Señor. Es el mismo Señor por el cual tanto el siervo como el dueño tienen que darle cuenta al Señor de su vida, de su trabajo, de sus relaciones, ¿no? Así que es importante esto porque también la palabra del Señor nos dice que Dios, ¿no?, Él no trabaja con injusticia, no hace acepción de personas, por lo tanto también nosotros debemos actuar de la misma manera. Entonces, actuar sin injusticias es un reflejo de una persona que está sometida a Dios y sabe cómo tratar bien a la otra persona. Acá es amaos unos a otros. Así que es importante, más allá del trabajo, mantener ese amor que el Señor nos ha dado para que podamos trabajar correctamente. Todos sin excepción, un día vamos a comparecer delante del Señor para rendir cuenta de lo que hayamos hecho. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, no vamos a ir al gran trono blanco porque ese es para los pecadores. Vamos a ir al tribunal de Cristo para recompensas, para ver cómo estamos nosotros y entre nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso significa que seremos juzgados también por la forma en que nos relacionamos en el trabajo, si habrá recompensa por la calidad de trabajo que hacemos o no hacemos. Todo eso será importante también. Vamos a estar ahí delante del tribunal del Señor. Pero además las relaciones también, dice Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso significa que si esta relación no está bien aquí en la tierra, pues la vamos a tener que arreglar en el cielo. Y la verdad es que es mejor arreglarla aquí, hacer las cosas correctamente,
para que allá en el cielo no tengamos que pasar ninguna vergüenza de algo que no hemos hecho ni arreglado aquí en la tierra. Así que esto se relaciona aquí, esto se arregla aquí. Si no pasa esto, vamos a tener que ir al tribunal de Cristo, y allá dice que justamente ahí seremos juzgados por Dios. Si yo juzgo a otro o menosprecio a otro, pues entonces eso tendremos que rendir cuenta delante del Señor. Por eso es una cuestión seria, ¿no? Para poder considerarlo y tenerlo en cuenta, porque todo lo que hagamos en esta tierra, pues la verdad es que si le hemos pedido perdón al Señor, está entregado, el Señor se ha olvidado de esto. Pero cuando servimos al Señor, ¿con qué motivaciones lo hacemos? Puede que de pronto no nos interese mucho la motivación y lo hacemos así nomás. Y la verdad es que la Biblia dice que también, de manera simbólica, el apóstol Pablo habla de cómo uno edifica sobre el fundamento que el Señor ha establecido, ¿no? Si uno edifica oro, plata, piedras preciosas, vamos bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien edifica con madera, heno, hojarasca? Son cosas que se queman, se echan a perder y no queda nada de esto, ¿no? Dice, la obra de cada una se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Puede que algunas personas supuestamente han servido al Señor, no, pero todo fue una fachada, o han hecho mucha ayuda a otros, también como una fachada, o se han portado bien, sea como jefe o como esclavo, como siervo, ¿no? Aquí. Pero de pronto todo eso fue artificial, fue solamente exterior. En el corazón había otra cosa. Entonces, en el tribunal de Cristo eso se va a notar. Y si la verdad es que se hicieron con malas motivaciones, no va a haber recompensa. Dice, será salvo como por fuego, salvado, raspándose salvó, ¿no? Pero la verdad es que después a la eternidad, toda la eternidad, ¿dónde están esas recompensas? Ese servicio a Dios y demás que debemos ofrecerlo al Señor. Así que bueno, concluyendo, debemos trabajar responsablemente, sabiendo que así como lo hacemos aquí en la tierra, es que nos estamos enfocando en el Señor, que es nuestro Dios, y somos siervos de Cristo en primer lugar, antes que ser siervos de los hombres, ¿no? Trabajamos con ética y moralidad cristianos. Dios nos ha hablado de qué manera poder hacer las cosas, por lo tanto debemos hacerlo según los criterios de la palabra de Dios. Lo hacemos diferente, somos sal y luz en el trabajo también. Tercero, trabajamos como para el Señor. No lo hacemos solo por motivaciones humanas, sino porque Dios está ahora trabajando en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos guía y entonces manifestamos ese servicio a Dios también en nuestro trabajo. En cuarto lugar, trabajemos recibiendo lo que es justo. Entonces también hoy por hoy hay contratos laborales, hay ayuda, hay leyes que pueden protegernos, así que trabajemos correctamente recibiendo lo que es justo, ¿no? Y podemos entonces también servir al Señor, bendecir a otros, ayudar al que está necesitado, para que justamente todo esto traiga gloria al Señor también. Y por último, trabajemos, porque eso es lo que dice la palabra. El que no quiere trabajar, que no coma. Entonces, todos necesitamos trabajar. Es parte de la responsabilidad que tenemos en esta tierra. Y si lo hacemos con entusiasmo, con alegría, como para el Señor, entonces nuestro trabajo será bendecido, un trabajo sano, saludable, vamos a disfrutar inclusive el trabajo cuando lo hacemos como para el Señor. Así que recordemos esto, habrá recompensa de parte del Señor, además de lo que nosotros recibamos acá en la tierra, si lo hacemos como para el Señor. Nos quedamos entonces con versículos 7 y 8, que dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que, hermanos, vamos a seguir trabajando con la mejor motivación, mejor servicio, mejor calidad, porque eso está reflejando quiénes somos nosotros y cómo es que el Señor se mueve a través de nosotros. Y ahí de esa manera estamos mostrando que somos sal y luz. Oramos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Nos recuerda que debemos hacer todo como para ti, Señor. Para que tú, Señor,
seas glorificado a través de nuestro trabajo, de nuestras acciones, de todo lo que hacemos durante el día. Permite, Señor, que tengamos motivaciones sanas, correctas, que podamos hacer trabajos con buena calidad y todo lo que hagamos lo hacemos como para ti, Señor, porque un día también rendiremos cuentas y recibiremos recompensa de parte tuya. Gracias, Señor, por tu palabra, que sea viva y eficaz. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.